Hola, qué gusto me da que nos sigas acompañando aquí a través de las redes sociales, a través de YouTube. Me da muchísimo gusto poderte contactar. Hoy quiero saludarte y decirte, ¿te gustaría ser feliz? Pues mira, muy bien. El tema de la felicidad es todo un tema, pero hoy vengo a compartirte una herramienta que aprendí a través de mi gran maestro Heriberto Paniagua, un mexicano que desde Jalapa da diplomados, viaja por toda la República y con él aprendí miles de cosas. Entre ellas lo siguiente, un día me dijo, Isabel, ¿qué es lo contrario de ser feliz? Le dije, lo contrario, me dijo, efectivamente lo que estás pensando, la depresión. Y me dijo, ¿sabes de dónde viene la depresión? Y de ahí te voy a contar esta herramienta. ¿De dónde viene la depresión? Precisamente de una palabra en donde 7 generaciones ha sido heredada lo que es la ilusión. ¿Quieres ser feliz? Desilusiónate. La primera vez dije, qué cruel es Heriberto, ¿por qué me está diciendo esas cosas tan feas, no? Y ahora yo te vengo a compartir lo siguiente. ¿Qué es una ilusión? Sé que estás pensando que es un sueño, que es un deseo, pero fíjate bien, una ilusión es algo que nunca ha sido, no es y nunca va a ser. ¿Cuántas ilusiones estás teniendo en tu vida? Recuerda, una ilusión es algo que nunca ha sido, nunca es ni va a ser. Entonces, tú fíjate bien, el caminito es de la depresión, primero me ilusiono, después hay un apego muy fuerte a eso que me trae la ilusión, a una persona, a un hijo, a un trabajo, a una ropa, a un viaje. Creo que esa es mi ilusión. El tercer paso, ¿te fijas? Ilusión, apego, se cierra mi zona de confort. O sea, mis esfuerzos son muy cortos porque creo que los demás, o esa cosa, o ese trabajo, o esa persona, es quien tiene la obligación que me va a dar esa felicidad que yo ando buscando desde hace tiempo. Después de lo que se reduce la zona de confort, viene la frustración. Y de la gran frustración de día tras día, hoy la humanidad está resolviendo lo que se llama la depresión. Es decir, que el caminito para llegar a la depresión es precisamente vivir de puras ilusiones. ¿Será este hijo el que me va a dar eso que yo no pude jugar de niña? ¿Será este trabajo que me va a dar ese salario que estoy esperando a ese papá que me corresponde económicamente? ¿Te fijas? Te haces ilusiones. Nadie te puede dar lo que tú no has aprendido a recibir ni a darte. Entonces, el caminito ahora sí. ¿Quieres ser feliz? Desilusiónate de lo que nunca has sido, no ha sido ni va a ser. Y vámonos para el otro caminito, de la felicidad. Lo que sí es cierto, lo contrario de la ilusión es el deseo, los sueños. ¿Qué deseos tienes tú? El deseo es algo que está dentro de ti y que aunque te tardes 1000 años en cumplir las metas, ahí va a estar tu deseo. Una cosa es deseo y otra cosa es ilusión. Entonces, fíjate el caminito. Es deseo, después del deseo viene el desapego, porque el desapego es saber que ninguna persona, ningún trabajo, ninguna cosa, ni el dinero me va a dar lo que yo no he encontrado en mí misma. Después del desapego viene lo que es el abrir mi zona de confort. Me voy a tener que esforzar yo, voy a tener que ver qué hábitos cambio, voy a tener que hacer un esfuerzo personal, que es un acto voluntario, el transformar eso que quiero yo realizar. Y después viene la plenitud. Entonces, fíjate el caminito. Deseo, después del deseo es desapego, depende de mí, no de los demás, ni de una cosa, ni del dinero. El tercer paso es abro mi zona de confort, empiezo a esforzarme y fíjate lo que aparece a cambio, la plenitud. Y después de la plenitud, ahora sí, bienvenida a la felicidad. ¿Te fijas qué fácil y qué sencillo? Ajá, ¿cómo no? Empieza a desilusionarte. Desilusiónate de creer que ese papá, esa mamá, ese trabajo, los hermanos, los maestros, esos primos, todos los que crees que no te dieron, efectivamente, no te dieron lo que tú estabas esperando. Agradece lo que sí te dieron y empieza a preguntarte, hoy, ¿cuál es tu deseo? Hoy tú de qué te das cuenta. Servirte es un placer.